Buenas noches, muchachos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los procesos productivos, considerando que los procesos productivos en sí son un conjunto de actividades donde todas las materias primas o inputs, incluidos los insumos, sufren un proceso de transformación para generar productos o outputs que son destinados a la venta. Ahora, nosotros podemos producir de muchas formas distintas. Por eso es que de aquí derivan los diferentes tipos de procesos productivos que podemos adoptar dentro de nuestra organización. La pregunta es, ¿qué valor queremos generar para nuestro producto? Obviamente destinado a nuestro cliente. Porter define dos estrategias principales. La primera es la estrategia que se centra en costos bajos, es decir, producir grandes cantidades a costos bajos para obviamente ofrecerlo a los clientes a precios bajos. Entonces apostamos por generar ingresos por cantidades, volúmenes grandes y utilidades pequeñas. Y la otra estrategia que nos habla Porter es la de diferenciación, en la cual nosotros adaptamos nuestro producto a las necesidades de un segmento más pequeño de mercado. Digamos que lo satisfacemos mejor a ese segmento más pequeño y obviamente al generar un valor distinto, al personalizar el producto, vamos a poder tener mayor nivel de utilidades, pero se multiplicaría por una menor cantidad de venta. ¿Okay? Ambas estrategias son buenas, ambas estrategias son correctas dependiendo de la situación, el contexto donde nos encontremos y de qué manera nosotros queremos planificar la estrategia de nuestra organización. Ahora, el tipo de proceso productivo se tiene que hacer desde un inicio, ¿ok? Desde un inicio. No es que uno va ajustando el proceso productivo a medida que la empresa va haciendo sus actividades, no, sino desde un inicio, desde que nosotros proyectamos la empresa, desde que proyectamos nuestro emprendimiento, hay que imaginarnos el tipo de producto que vamos a ofrecer, cuáles van a ser nuestras fortalezas, cuáles van a ser las características, y de acuerdo a esto nosotros vamos a decidir qué tipo de proceso vamos a escoger. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tipos de procesos productivos que tenemos, los modelos que tenemos. Básicamente tenemos tres, ¿ok? El primero, el primero que es el proceso productivo por proyecto, el segundo que es el proceso productivo intermitente y el tercero es el proceso productivo por flujo continuo. El proceso productivo intermitente se divide en tipo taller, intermitente por lotes y línea de ensamble. ¿Ok? Vamos a ir explicando cada uno de estos. El primero que les comenté es el proceso productivo por proyecto. Es utilizado para productos que tienen características únicas, es decir, se van a hacer una sola vez y es difícil que haya otro producto similar o exactamente igual. ¿Ok? En este caso, el producto no se desplaza a través de la línea de producción, sino que todos los factores de la producción van o se dirigen hacia el producto, ¿ok? El otro punto importante es de que este tipo de producción o este tipo de producción que vamos a escoger, digamos, es específico para ciertos productos como vemos aquí, construcción de edificios, construcción de diferentes tipos de proyectos, la construcción de navíos, de aviones, cohetes, la producción cinematográfica, también es un tipo de producción por proyecto. Como podemos ver, ninguno de estos tipos, digamos, de productos se van a ir trasladando a lo largo de la línea de producción, sino son las personas las que van a acercarse al producto para hacer las actividades que les corresponden. Ahora,
En este tipo de tipo de proceso de producción que es por proyecto, hay que tener mucho cuidado con la planificación, eh, porque son bastante complejos. Al ser únicos, digamos, todas las actividades que se van a tomar en cada uno de ellos son bastante específicas. Y el retraso de una involucra el retraso de todas las demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con el control y la planificación de la producción. La ventaja de este tipo de proceso productivo es de que es súper personalizado, es decir, los productos son totalmente únicos, ¿ok? Pero la desventaja es que se saca poca cantidad. Bueno, es un solo producto por vez, se trabaja por proyecto. Entonces, tiene sus características particulares y es el primer tipo de proceso productivo que les estoy compartiendo. El segundo es el intermitente tipo taller. Este tipo de proceso productivo es bastante interesante porque lo que nosotros producimos vienen a ser pequeñas cantidades, ¿no? En algunos casos los productos son únicos, ¿ok? Y también en pequeñas cantidades. Podemos ver las dos variantes dentro del proceso tipo taller, ¿ok? La gran ventaja que tiene este tipo de proceso es que podemos personalizar los pedidos. Esa es una gran ventaja, ¿ok? Y la otra característica es que a diferencia del tipo de producción por proyecto, donde las personas se acercan al producto, en este caso, a pesar de ser un producto único o a pesar de ser un producto en poca cantidad, es el producto el que se va desplazando a través de el proceso productivo. Por ejemplo, aquí hemos puesto la ropa medida, que son las sastrerías, por ejemplo, donde hacen ropa, una ropa según las características que pide cada cliente. Tenemos un taller mecánico, también es tipo taller porque los trabajos no son exactamente iguales, cada servicio es distinto y ponemos como ejemplo los muebles personalizados, ¿no? Donde los modelos son únicos, muchas veces son únicos y tienen una serie de detalles que, que son, digamos, a pedido del cliente. ¿Ok? Entonces tenemos este proceso. La gran ventaja es que se puede diferenciar bastante, se puede personalizar el producto. Entonces, para empresas pequeñas, empresas que quieran, digamos, enfocarse en un nicho de mercado determinado, les es conveniente este tipo de proceso productivo. Es bastante flexible, o sea, la administración de la producción en este tipo de procesos es bastante flexible, porque hay fácil movilidad de las diferentes estaciones. Igualmente, las personas que trabajan en este tipo de procesos productivos, tipo taller, normalmente dominan más de una especialidad y se llama a esta característica personal polivalente, ¿no? Por ejemplo, en tema de carpintería, podemos encontrar a un operario que sepa ensamblar, a un operario que sepa cortar y al mismo tiempo que sepa pintar. ¿Ok? Entonces dominan normalmente varias actividades y por eso es que se dice que estos proyectos son altamente flexibles. Así también, las estaciones de trabajo son más fáciles de modificar en caso de que nosotros querramos hacer una redisposición de planta o que querramos trasladar, ¿no? La planta o el taller hacia otra ubicación. Es sencillo, es fácil de hacer. La siguiente tenemos el proceso intermitente, pero por lotes. ¿Ok? Donde en este proceso nosotros vamos a tener estaciones de trabajo diferenciadas entre sí. O sea, va a haber estaciones. Por ejemplo, no vamos a tener, en el caso de la confección, vamos a tener la zona de costura recta, la zona de remalle, vamos a tener, por ejemplo, la zona de recubierto, la zona de collereta, y es decir, vamos a tener diferentes estaciones donde van a estar agrupadas las máquinas. Acá nosotros vemos que todas las máquinas son iguales y son máquinas rectas, ¿no? Son máquinas para trabajar tela plana y están agrupadas en un solo lugar. ¿Ok? Eh, la ventaja de este tipo de procesos productivos es que al hacer lotes más grandes,
Es decir, manejamos lotes, por ejemplo, de 100, de 1000 piezas por cada orden de producción. Entonces, al tener lotes más grandes, podemos reducir los costos. Entonces ya estamos en un término medio, ¿no? No tenemos costos tan altos como en el taller porque ya hacemos mayor cantidad, pero eh, aún tenemos un poquito de muñeca en lo que es la diferenciación del producto. En este caso tenemos, por ejemplo, en tema textil, podemos variar entre producir camisas, producir polos, cuello V, cuello redondo, poleras, pantalones. Tenemos cierta posibilidad de variar, ¿no? Pero cierta posibilidad de variar entre un producto y otro producto, ¿ok? Pero no podemos llegar a hacer una personalización, digamos, que sea con muchos detalles. No se puede, ¿no? No podemos hacer una ropa o una prenda para una persona en específico, ¿no? Hacemos para un grupo de personas, ¿ok? Que esa es la desventaja, ¿no? Que no puedo personalizar, pero sí puedo obtener, digamos, satisfacer a grupos de personas con un modelo determinado a costos mucho más bajos que si fueran tipo taller, ¿no? A este tipo de procesos productivos, por ejemplo, también pertenece la industria del calzado, al igual que, por ejemplo, los servicios como puede ser una clínica, donde cada especialidad está agrupada en un lugar, ¿no? Eso vendría a ser una estación de trabajo, ¿no? Hay una especialidad, por ejemplo, de cardiología, hay otra especialidad de nefrología, otra especialidad de ginecología, y están agrupados, ¿ok? Hay otra de, por ejemplo, de cuando uno recién llega al hospital o a la clínica, te hacen un descarte en triaje, hay una zona de triaje. Entonces, uno va pasando por las diferentes estaciones que requiera para poder tener un servicio que uno espera, ¿no? Entonces, digamos que las estaciones están agrupadas y nosotros que somos los que vamos a tomar el servicio vamos yendo por las estaciones necesarias. ¿Ok? Podemos hacer, es cierto, un trabajo bastante más personalizado, pero organizado por estaciones. Igualmente, a este tipo de procesos intermitentes por lotes, también se ajustan, por ejemplo, las instituciones educativas, ¿no? Que trabajan igualmente por estaciones, ¿no? Cada estación sería, en este caso, un tipo de carrera, ¿no? Y un nivel, ¿no? Primer ciclo, segundo ciclo de administración, por ejemplo, o primer ciclo, segundo ciclo de ingeniería industrial, y así sucesivamente están separadas por lotes y las personas se van desplazando. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente proceso productivo, que es intermitente línea de ensamble. Este proceso productivo es mecanizado, ¿no? Y automatizado. Y la característica que tiene es que trabaja o hace productos bastante uniformes y muy similares, ¿ok? Y el costo es relativamente bajo. Son productos que por su naturaleza, acá podemos ver, por ejemplo, una ensambladora de laptops, una ensambladora de lavadoras y aquí una ensambladora de autos, ¿no? Son productos que por su naturaleza pareciera que son bastante costosos, pero gracias a este tipo de proceso productivo que es altamente mecanizado y automatizado y que maneja grandes cantidades de producción, es que los costes llegan a ser bastante bajos, ¿ok? La característica, como podemos ver de este proceso productivo, es que en la línea de ensamble llegan, ¿no? Las partes ya pretrabajadas en otras empresas y luego, o en otras áreas, y luego se ensamblen, ¿no? En la línea de ensamble final. Esa es la característica. Normalmente este tipo de proceso productivo está digamos, o es utilizado para aparatos electrónicos, carros, que, digamos, tienen un alto grado de automatización. La gran ventaja es de que los costos son bastante bajos, la ventaja, ¿ok? Pero la desventaja es de que no tenemos mucho nivel de personalización, ¿ok?
Tengan en cuenta que por más que aquí nosotros estamos viendo temas de carros, hay algunos productos como por ejemplo los carros hechos a medida, ¿no? Hay carros que, por ejemplo, Ferrari, McLaren y máquinas y otras empresas de carros que son de alta gama, muchas veces sacan 10 modelos de una versión o 100 modelos de una versión e inclusive, ¿no? Te puedes personalizar todos los acabados del carro de acuerdo a tu gusto. Entonces, en este caso, este tipo de automóviles no es un proceso productivo de línea de ensamble, ¿no? Sino en este caso vendría a ser un proceso productivo tipo taller, ¿no? Es decir, el carro, en este caso de estas marcas personalizadas, tiene un proceso productivo tipo línea de ensamble hasta cierto nivel. ¿Ok? Hasta cierto nivel de acabado. Y luego cambiaría a otro proceso de productivo tipo taller, ¿no? Por ejemplo, si es que el tapizado de los asientos tiene características especiales, por ejemplo, si, si la iluminación, el sonido de los implementos electrónicos tienen otras características, si la apertura de las lunas tienen unos sistemas diferentes, etcétera, ya viene a hacerse estos detalles por otro tipo de proceso productivo tipo taller. Entonces, estaríamos mezclando ambos, ¿no? Estaríamos mezclando una primera etapa con un proceso intermitente línea de ensamble y una segunda etapa con un proceso productivo tipo taller, ¿no? Ahora, si el carro sería súper personalizado, o sea, carro con modelo único, entonces ahí estaríamos mezclando en una primera etapa hasta llegar a la estructura del automóvil, un proceso productivo tipo línea de ensamble, y luego estaríamos yendo a una segunda etapa de personalización máxima que sería tipo proyecto, ¿no? Tipo proyecto. Entonces, ahí nosotros tendríamos dos tipos de procesos productivos bastante diferenciados. Ahora, cuando los lotes son muy pequeños, por ejemplo, sacan modelos de 100 unidades, modelos de 50 unidades, yo pienso que estos automóviles no se hacen en un proceso tipo línea de ensamble, sino que tienen que fabricarse en un proceso productivo por lotes, ¿no? Tendría que hacerse por lotes porque las cantidades son muy pequeñas, ¿ok? Recordemos siempre que en un proceso intermitente línea de ensamble las cantidades que se hacen son bastante grandes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de empresa estaría, digamos, del ramo de los automóviles estaría en línea de ensamble? Sería, por ejemplo, Toyota, Nissan, Chevrolet, que fabrican grandes cantidades de automóviles. El último proceso es el proceso de flujo continuo o por producto, ¿no? En este caso, el producto es casi es único, ¿no? No tiene mucha diferenciación. Por ahí que algunos procesos de flujo continuos tienen algunas pequeñas diferenciaciones entre producto y producto, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros vemos acá en la industria petroquímica, esta es una refinería, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en una torre de fraccionamiento se pueden obtener diferentes tipos de productos, entre unos 5 o 6 productos diferentes, pero siempre van a ser los mismos, siempre van a ser los mismos, ¿ok? En el tema de la mina, ¿no? Nosotros extraemos el material, ¿ok? Y va a pasar a una serie de procesos, tanto físicos como químicos, para separar los componentes. Entonces, de la mina puede ser que salgan uno, dos o tres tipos de minerales diferentes en determinadas proporciones, pero siempre van a ser los mismos, porque la beta tiene características similares. Y en el caso, aquí tenemos una embotelladora, lo consideramos de flujo continuo, porque lo que va a hacer es llenar las botellas con el líquido. Luego las va a tapar y siempre ese producto va a tener las mismas características. Por ahí que podemos cambiar la etiqueta, podemos cambiar el modelo de botella, podemos cambiar el tipo de tapa y el contenido, pero siempre va a ser lo mismo, ¿ok? Siempre va a ser lo mismo. Entonces, es una característica del flujo continuo. Otra característica de este proceso
es de que normalmente trabajan las plantas 24 horas y no se detienen. ¿Por qué razón no se detienen? Porque activar o arrancar este tipo de plantas es bastante costoso. Entonces trabajan normalmente 24 horas. ¿Por qué tampoco se detienen? Porque estos tipos de procesos normalmente tienen sus ingresos no por la gran utilidad que pueden ganar, sino por la gran cantidad que pueden vender. ¿Ok? Entonces, lo que se acostumbra en ese tipo de procesos es justamente operar las 24 horas del día, que es otra de sus características. Ahora, puede haber que, por ejemplo, en el tema de la embotelladora, hay que parar quizás cuando se cambie de tipo de producción para hacer el setup de las máquinas, es decir, la configuración del nuevo producto. Entonces sí se puede parar. Normalmente estas paradas son las necesarias y luego sigue operando toda la planta, ¿no? Inclusive no paran ni días feriados, ni tampoco paran los días de descanso, sino hay turnos para operar siempre o que esté en constante trabajo la línea de producción. Aquí tenemos una gráfica donde justamente hemos puesto en el eje de las I la variedad, ¿okay? Que es la diferenciación, que es uno de las estrategias que nos indica Porter. Y por otro lado tenemos el volumen, ¿no? Es la cantidad. Y vamos a darnos cuenta cómo es que los procesos productivos que nosotros podemos escoger para nuestra organización van a ir entre ser más eficientes entre uno o en la otra característica. Por ejemplo, los proyectos. Los proyectos tienen una gran variedad o posibilidad de personalización, pero la cantidad que se hace es muy pequeña. El taller, ¿ok? Tiene un gran nivel de personalización, menos que el proyecto, pero yo puedo hacer más cantidades. O sea, mientras que en el proyecto la cantidad es única, por taller yo puedo hacer 5 unidades, 10 unidades y no habría ningún problema. Me refiero a unidades con características iguales. Yo quiero ir un poquito más, o sea, mi estrategia es ir más a costos, entonces tendría que sacrificar un poquito la personalización y puede entrar a un proceso productivo por lotes, ¿no? Como hemos visto en las empresas textiles, pero las textiles que tienen varias máquinas y que producen lotes de 100 o 1000 prendas por cada orden de producción. O también las zapaterías industriales, ¿no? Donde trabajamos por lotes, ¿no? Diferenciado, por ejemplo, por modelo de zapatos, por colores, por tallas, etc. Sacrifica un poquito más la personalización, pero puede obtener, ¿ok? Mayor cantidad, ¿no? Mayor cantidad. Entonces, lo que yo dejo de ganar de utilidad por la diferenciación, lo gano por el volumen que puedo llegar a vender, justamente por tener costos más bajos. Luego viene el siguiente sistema, que es la producción en masa. Bueno, es la producción por línea de ensamble, ¿no? Mass Production Process viene a ser línea de ensamble, ¿ok? En este caso, yo estoy sacrificando más la variedad. Recuerden que es cuando nosotros tenemos una fábrica, por ejemplo, de lavadoras, una fábrica de televisores. No hay menos opción de personalizar. Sin embargo, por el gran volumen que yo puedo producir, alcanzo costos más bajos. Entonces, en este caso sí habría que tener bastante cuidado en decidir, ¿no? Qué tipo de modelo de proceso productivo voy a optar, tomando en cuenta que en línea de ensamble se ajusta solamente para un tipo de productos, ¿no? Aquellos que se ensamblan en la línea final, como las laptops, televisores, lavadoras, automóviles, etcétera. Finalmente tenemos los procesos continuos, ¿no? Que le llaman flujo o flujo de procesos, el proceso productivo de flujo continuo, donde la variedad es mínima, ¿no? Yo no puedo ofrecer mucha personalización. Ofrezco normalmente un producto único, ¿ok? O una familia de productos muy pequeña, muy reducida, como hemos visto en las empresas mineras, como hemos visto en las refinerías o en las embotelladoras. Pero el volumen que yo produzco es tan grande que los costos de producción son bastante pequeños y yo voy a obtener mis ingresos como organización por la gran cantidad de dinero que voy a generar por la cantidad de venta, ¿no? No tanto por la utilidad que yo voy a obtener, sino por la cantidad de venta. Como podemos ver,
nosotros tenemos que pensar qué tipo de proceso productivo vamos a utilizar para nuestra organización. Va a depender mucho del tipo de producto, ¿no? Se dan cuenta que los productos que manejamos a lo largo de los tipos de procesos son muy diferentes, ¿no? Son distintos, pero hay algunos productos que se pueden ajustar a cualquiera de dos procesos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver el tema del negocio de ropa, podemos hacer un negocio de ropa tipo taller a la medida o podemos hacer un negocio de ropa por lotes, en este caso mayor cantidad de producción, pero menor opción de personalización. La pregunta es qué queremos, a dónde vamos a apuntar como negocio, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, tu empresa quiere lograr y a qué segmento de mercado está destinando su producto o qué segmento de mercado piensa satisfacer? Eso es muy importante. Pero también nosotros podemos tener un producto diferente, como puede ser una embotelladora, digamos, vamos a ver una fábrica de cerveza, donde nosotros podemos vender a grandes cantidades, a muchas personas, con un producto bastante estándar y que tenga un precio asequible, ¿no? Obviamente un producto de calidad, pero que no tenga mucha personalización. O podemos quizás irnos a digamos, a una producción tipo lotes, ¿ok? Más pequeñita, como puede ser una cervecería artesanal, donde yo no tengo un flujo continuo, sino que sea un flujo discreto, es decir, que tiene espacios de tiempo donde la planta no funciona, está parada y donde yo puedo sacar menor número, digamos, de lotes de producción, ¿no? Mientras que en flujo continuo yo mando a hacer millones de unidades en la producción por lotes, yo puedo mandar a hacer 500, 600 de un tipo, ¿no? Pero es una cervecería artesanal, es decir, yo puedo producir para mi cadena, digamos, de pubs o bares y suministro, ¿no? Mi propia cerveza a mis instalaciones, digamos, de recreación. Entonces, yo no necesito tener mucha cantidad, pero sí necesito tener un producto bastante variado, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que pensar antes, ¿ok? De elegir el proceso productivo, cuál es su producto, cuál es el segmento que piensan satisfacer, qué grado de personalización van a tener o cuál va a ser el costo al cual ustedes necesitan producir, ¿no? Y hay que analizar bien antes de tomar una decisión. Luego, me gustaría presentarles a ustedes también que no solamente es la cantidad, los costos y la diferenciación, lo que va cambiando entre los diferentes procesos productivos, ¿no? Hemos visto nosotros que en flujo continuo puedo producir muchísima más cantidad, por eso aquí figura con 100, pero al mismo tiempo produzco con menos diferenciación, con menos personalización, por eso figura con 0. Pero al mismo tiempo en flujo continuo yo puedo producir a costos muy bajos, por eso figura con 100. Pasa lo contrario en el tipo de proceso productivo por proyecto, ¿no? Yo puedo hacer muy pocas cantidades porque el proyecto es único. Puedo hacer proyectos muy personalizados, ¿no? Y eso me da una gran ventaja en el tema de diferenciación. Pero obviamente los costos van a ser altos porque es un proyecto y es muy difícil, digamos, volver a repetir el mismo proyecto o no se hace el proyecto de forma constante, por eso es que los costos normalmente son altos. Ahora, si hablamos de flexibilidad, nosotros somos más flexibles, por ejemplo, en un proceso productivo tipo proyecto o en un taller, ¿no? Somos mucho más flexibles, podemos hacer paradas, podemos reestructurar las actividades, podemos ajustar los tiempos, podemos cambiar inclusive de personas que van a hacer alguna actividad específica. Sin embargo, en el flujo continuo no hay mucha flexibilidad, no se puede realmente hacer muchos cambios. Para flujo continuo se necesita una maquinaria automatizada, mecánica, que nunca se detiene y que es bien difícil implementar un cambio, ¿no? Por ejemplo, hacer una disposición de planta, una redisposición de planta para flujo continuo es caro porque habría que desmontar todas esas maquinarias, esa infraestructura monolítica y volverla a montar. Es muy complejo. ¿Ok? Con respecto a la automatización,
vemos que flujo continuo se las lleva, es mucho más automatizada. Eso quiere decir que tiene menos cantidad de participación del recurso humano y más participación de capital. ¿Okay? Eso hace de que sus costos sean bastante bajos y que la velocidad de producción sea bastante alta. En contraposición con el proyecto o con taller, donde el nivel de automatización es mínima, ¿no? En proyecto la automatización es bastante escasa, en los talleres lo que más prima es la mano de obra, entonces hay una diferencia entre los tipos de producción respecto a la automatización. Y algo parecido pasa en la polivalencia. La polivalencia, conforme les comenté, es la capacidad que tienen las personas para hacer varias tareas al mismo tiempo. Entonces, en proyecto o en taller vemos que las personas dominan varias actividades. Les puse el ejemplo de un taller de carpintería, ¿no? Donde un operario fácilmente puede dominar la pintura, puede dominar el armado, puede dominar el corte, ¿ok? De una etapa del proceso productivo. Es sencillo encontrar personas que dominen varias actividades. Sin embargo, en el flujo continuo lo que se prefiere es la especialización. Es decir, que un operario domine una actividad, pero que la domine al máximo e inclusive se le sigue capacitando para que cada vez la domine más y de esta manera sea más eficiente en su trabajo. Porque en flujo continuo lo que nos interesa es la velocidad de la producción, porque el producto viene a ser igual y no hay cambios. A diferencia de un proceso productivo por proyecto o por taller, donde lo que nos interesa es la diferenciación y los detalles al momento de hacer un producto. Entonces, comparto con ustedes estas 6 características diferentes que se tiene para cada tipo de proceso productivo y que hay que tomar en cuenta cuando nosotros estamos frente a una línea de producción. Preguntarnos esta línea de producción, qué tipo de proceso productivo tiene y de acuerdo a eso analizar la cantidad producida, el nivel de diferenciación, los costos a los cuales se produce, el nivel de flexibilidad de la línea de producción, el grado de automatización y la polivalencia de nuestro personal. Ok, chicos, entonces en esta última lámina lo que les quiero, digamos, dejar claro a ustedes es que cuando van a hacer un negocio o van a hacer un proyecto, es importante que dentro del plan estratégico ustedes vayan esbozando el tipo de proceso productivo que van a implementar. Obviamente el proceso productivo o el tipo de proceso se va a definir luego de que ustedes hayan hecho la segmentación, es decir, que hayan decidido qué segmento van a atender, que ustedes hayan hecho su mix de marketing, donde hayan definido el precio, hayan definido el producto, igualmente el tipo de comunicación, el tipo de distribución, porque estas variables de marketing que figuran en el plan estratégico van a impactar también en la decisión que tomemos para el tipo de proceso productivo. Recordemos que el tipo de proceso productivo se tiene que decidir antes de y forma parte de la estrategia. Cuando decimos que forma parte de la estrategia, está alineada a la visión, está alineada a la misión y está alineado a los objetivos que persigue la organización. Ok, chicos, muchas gracias realmente por haber visto este video. Y bueno, cualquier consulta lo pueden hacer a través de los mensajes. Muchas gracias, buenas noches.